Buenos días. Bueno, yo tengo una opinión un poco diferente del planteamiento, y lo que decidí hacer es más bien algo descriptivo, porque no sé hasta dónde se conocen los detalles de lo que sucede en recursos genéticos agrícolas. Entonces voy a centrarme en tres preguntas. Una es ¿de qué hablamos cuando hablamos de conservación de recursos genéticos agrícolas? Otra sería ¿cómo lo hacemos? Y otra, ¿qué riesgos estamos enfrentando en este sentido? Entonces, lo primero es, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos hacer en recursos genéticos agrícolas cuando hablamos de conservación? Y desde el inicio de lo que podríamos decir el movimiento de recursos genéticos agrícolas, el sentido era totalmente utilitario. O sea, estábamos buscando variedades, tipos de formas, había una preocupación de que la investigación agrícola moderna y el mejoramiento genético desplazara a todas las variedades tradicionales o históricas, cosa que estaba sucediendo en algunos países, y empezó un movimiento de hay que mantener esa diversidad, que no se pierda. Y sí, como señala Trini, de más de 10.000 especies que se han utilizado desde el punto de vista humano en alguna forma, el cálculo es más de 15.000, entre 15 y 20.000. De esas dependemos de muy pocas, claro que sí, dependemos de un grupo, alrededor de 150, 200 especies son las principales en el mundo, y como señaló Trini, de todas ellas dependemos de muchas menos, dependemos de menos de 15, pero también hay que tener en contexto que esa dependencia tiene sus razones técnicas y biológicas, y es sobre todo que estas especies han sido muy productivas y responden muy bien a los intereses humanos. No todas las especies responden bien, no todas las especies hemos sido capaces de extraerle diversidad genética y hacerlas que se expresen a nuestros intereses y que sean productivas. Y en este sentido, pues, tenemos montones de especies que sí son útiles, pero que su potencial productivo o su capacidad de respuesta a nuestros intereses no ha sido tan fuerte. Y en este sentido, maíz, trigo, arroz, además de ser alimentos históricos, son especies que han respondido muy bien a nuestros intereses, especies que cada vez hemos sido capaces de extraerles más de su diversidad genética interna. Y en ese sentido, como técnicos, siempre hemos estado preocupados por mantener la diversidad genética, porque sabemos que de ahí se construye la variación y las diferentes formas que tenemos de tener variedades que se adaptan a diferentes ambientes. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es guardar los tipos, los land races se llaman en inglés, o las variedades tradicionales, y la primera acción ha sido bancos de germoplasma. Esto es lo principal que se empezó a hacer. Hubo colectas históricas que se guardaron, y luego un sistema de bancos que se creó a nivel mundial para todas las especies principales. Estos bancos de germoplasma han sido nuestro principal instrumento, y a diferencia de la conservación de especies silvestres, en especies agrícolas tenemos preferencia por bancos de germoplasma, por conservación ex situ en lugar de por conservación in situ. Sí hacemos conservación in situ, pero no es nuestra preferencia. Tenemos mucho más énfasis en los bancos, y con razón, porque no podemos estar dependiendo de si se mantienen o no las especies o las variedades, los tipos en los campos de agricultores, porque a veces no les conviene al agricultor mantenerlo. Hay condiciones económicas, sociales, y simplemente no podemos mantener todo, que hace que se pierden cosas. Es inevitable desde el punto de vista agrícola perder. Y no nada más queremos hoy en día guardar los tipos principales de variación, nos interesa la variación al interior de los tipos. Entonces, al mismo tiempo que, por ejemplo, guardamos un maíz como llamado lotón, que es el tipo de la zona de Altos de Chiapas, no nos interesa guardar alguna muestra de olotón o dos nada más, sino nos interesa guardar la variación interna de los olotones, y así con todas las demás especies o tipos que estamos guardando. Nos interesa guardar
las estructuras genéticas que existen, y también no solo guardamos desde el punto de vista agrícola la variación principal, las especies bajo cultivo, sino también estamos interesados en los parientes silvestres. O sea, hay mucho trabajo alrededor de parientes silvestres, también se colectan, también se guardan, y también se mantienen algunos de ellos en reservas in situ. Y además, obviamente también ya hoy en día sabemos que no nada más nos interesa guardar la variación genética simbolizada en las semillas, sino también el conocimiento social y cultural asociado a su uso. Es parte de lo que se trabaja. Entonces, a la hora de estar haciendo la conservación de recursos genéticos agrícolas, tenemos básicamente dos métodos: un método que le llamamos ex situ y otro in situ, como en las especies silvestres. Como mencionaba, tenemos preferencia por la forma ex situ porque eso nos permite asegurar que hay algo que se está guardando, y la in situ ha sido menos trabajada, es más bien una situación de facto, diría yo, una situación donde sigue sucediendo la conservación de variedades tradicionales en campos de agricultores, y todo esto tiene ventajas y desventajas. Hoy en día pensamos que estos dos métodos son complementarios, no creemos que con uno solo podemos resolver las cosas, los dos tienen ventajas y desventajas. El ex situ es ventajoso porque es más barato dentro de lo que cabe y tenemos acceso inmediato a mucho material, pero también perdemos material, se tiene que estar regenerando, se cambian las estructuras de población original, algunos materiales no se pueden guardar, hay un montón de especies, muchas, que no se pueden guardar como semilla, se tienen que guardar como planta viva y eso aumenta mucho los costos. Y en la in situ pues no tenemos garantías de largo plazo, depende de los intereses de los agricultores y realmente es más de facto que institucional. Y desde el punto de vista global tenemos un sistema enorme de bancos de germoplasma a diferentes niveles, bancos de germoplasma a nivel internacional. Hay uno para maíz y trigo, por ejemplo, en el CIMIT. Luego bancos de germoplasma a nivel nacional. INIFAP, por ejemplo, tiene un banco de germoplasma. Hay bancos de germoplasma a nivel regional, no muy bien desarrollados, pero sí existen y en diferentes países. Y todos estos guardan copias en los diferentes bancos. Por ejemplo, si guardamos algo en el banco de INIFAP, generalmente se guarda en el banco de CIMIT y generalmente se guarda en un banco de Estados Unidos en Fort Collins. Se guarda varias copias para no perderlo. Se cuenta con un banco a nivel internacional para todo el mundo, de todos los materiales en Noruega, y se escogió este lugar porque es un lugar de bajo mantenimiento, está en permafrost, está en un lugar totalmente frío, entonces se puede guardar bajo congelación sin tener que gastar energía para mantener los bancos congelados, que es muy importante. Los bancos se mantienen en diferentes formas. Hay un banco de largo plazo que se mantiene bajo congelación, no se toca, y luego hay otro banco en el mismo, por ejemplo en CIMIT y esos lugares, que es el banco de trabajo. O sea, se tiene una estructura muy extensa en ese sentido. Esto no quiere decir que todo está perfecto, sino simplemente que es bastante extenso. Y de todas maneras se sigue perdiendo material, o sea, no podemos guardar todo, es inevitable que se pierda, y cualquiera que ha cultivado material agrícola y guarda semilla puede ver que siempre guarda más semilla de la que puede cultivar o más tipos de los que puede cultivar, y algunos no los puede mantener y es inevitable, ¿no? Pero dentro de este inevitable se guarda muchísimo material. Entonces, ¿qué riesgos estamos enfrentando en este sentido? Bueno, el primer riesgo es presupuesto y mantenimiento. Mantener todo el sistema es caro. Los gobiernos a veces no dan dinero. Notablemente, por ejemplo, México, tenemos un banco de germoplasma en el INIFAP y es triste ver cómo no tienen recursos para trabajar, no tienen recursos para mantener, para el mantenimiento. Por ejemplo, algo esencial en los bancos verdaderos de germoplasma es regenerar el material. Esto es asegurarte que sigue vivo, y sabemos que el material se va a perder.
20 años, 30 años se va a ir muriendo, entonces tenemos que regenerarlo sistemáticamente, y esto es todo un trabajo enorme que cuesta mucho dinero y que a veces no hay inversión suficiente. A veces el banco de germoplasma de INIFAP depende de dinero de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para operar, lo que es increíble. Y bancos de germoplasma de menos importancia como chile o como calabaza y otras especies son más descuidados todavía que el de maíz y frijol, que más o menos tiene recursos. Hay mucho discurso de privatización de este material, pero también hay que tener cuidado que venimos de un estilo histórico de trabajo donde el material se compartía. En las últimas décadas esto se ha restringido y cada vez se comparte menos, pero venimos de un estilo donde se compartía, entonces históricamente casi todo se tiene por todos lados. Entonces privatizarlo tiene sus dificultades y no voy a discutirlo en este momento en detalle, pero no es tan sencillo, no es tan inmediato que de veras están privatizando estos recursos. Y hay una pérdida, yo diría, de interés en los bancos también, porque se han usado menos de lo que suponemos. La gente cree que los bancos son muy importantes desde el punto de vista genético y guardan material y se lo puede quedar otra gente y privatizarlo, pero la realidad de las cosas es que los genetistas trabajan con material genéticamente, desde el punto de vista genético muy avanzado, y cruzar este material con material desordenado y que no se comporta bien para donde uno quiere es todo un problema genético, un problema de muchos años, y en general los genetistas no quieren recurrir a los bancos para genes. En general han sido capaces de resolver la mayoría de sus problemas con los mismos materiales que tienen bajo su control y que están más estudiados y que son más limpios desde el punto de vista de adaptación. Entonces no es tan sencillo usar los bancos, ni el 10% de los bancos ha sido utilizado. Realmente tal vez hasta el 5-6% del material del banco circula y se utiliza desde el punto de vista de mejoramiento genético. Y entonces hay una pérdida de interés en cierta forma, porque también la biotecnología ha empezado a usar bacterias y otros organismos, entonces hay una pretensión de podemos prescindir de esto, y hay una reducción de inversiones en los bancos y todo lo demás, una reducción de la importancia. Entonces creo que voy a cortarlo porque puedo seguir y seguir, pero es un bosquejo de la parte operativa y de lo que está sucediendo que yo conozco. Muchas gracias, Hugo. Pues creo que es importante este punto que comentas sobre el consenso que hay actualmente. Pues es importante conservar la diversidad en agricultura, ¿no? No es un punto realmente más en discusión. Un poco desde el punto de cuál es el papel del COSUR, luego es algo más para la discusión, pero yo me pregunto si nuestro papel es más en torno a la conservación in situ, porque estamos trabajando más con agricultores, con campesinos, más que con instituciones nacionales o internacionales. Y entonces, pues, ¿cuál es el futuro de esta conservación in situ, ¿no? En un momento donde hay cada vez menos espacio para los campesinos y está en riesgo la conservación in situ. Esas son preguntas para la discusión después.